Como siempre, les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Aprovechando que estamos cerca de realizar la liquidación de los intereses sobre cesantías, vamos a hacer este video teórico y práctico para aprender un poco de qué es esta prestación social y cómo se liquida. 1. Los intereses sobre cesantía hacen parte de las prestaciones sociales que se encuentra a cargo del empleador o que tiene la obligación el empleador de liquidarla y cancelarla o pagarla a los empleados, a sus empleados. Los intereses es la primera prestación social que se cancela cada año. Esto se calcula aplicando el 12% sobre el valor de las cesantías acumuladas. Es decir, que para poder liquidar los intereses sobre cesantías, yo tengo que calcular inicialmente el valor de las cesantías de cada uno de mis empleados. Pero importante, yo ahora, en enero del 2023, voy a liquidar y a pagar unos intereses sobre cesantías, pero esos intereses no corresponden al año 2023, corresponden al año 2022, porque yo voy a liquidar primero cesantías de todo el 2022 y cuando yo calcule ese valor, calculo los intereses, es decir, vuelvo y repito, los intereses sobre cesantías que se van a pagar en enero del 2023 corresponden a la del año 2022. ¿Qué día o cuándo yo debo pagar como empresario o como empleador los intereses sobre cesantías? Tengo dos formas de hacerlo. Uno, que es a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año en que se encuentra causada las cesantías. Es decir, los intereses sobre cesantías del 2022 la debo pagar a más tardar a 31 de enero del 2023. Esa es mi fecha máxima. Luego de esta fecha, si yo no la he pagado como empresario, estaría propenso a recibir sanciones por parte del Ministerio de Trabajo. También, cuando se termina un contrato de trabajo, los intereses se deben calcular en la liquidación de dicho contrato y pagarla al momento de cancelar esta liquidación. ¿Cómo se liquidan? Hay una fórmula que esta fórmula no va a cambiar o por el momento no va a cambiar y recordemos que para yo poder calcular los intereses, primero debo calcular las cesantías. Pero la fórmula para calcular los intereses sería valor de las cesantías, lo vamos a multiplicar por los días trabajados en el año, luego por 0.12 o por el 12% y este resultado lo vamos a dividir entre 360. Importante. El valor de las cesantías, el de los días trabajados, es una variable. Van a cambiar dependiendo del empleado. El 0.12 va a permanecer fija y el 360 también permanece fijo. Esos dos valores nunca van a cambiar. Ahora veremos unos ejemplos. Aquí tenemos a Pepito Pérez, que ingresó a laborar el día 7 de febrero del 2022 con un sueldo de 1.000.000 de pesos y trabajó de manera habitual todo el 2022. Para yo poder calcular los intereses, recordemos que primero debo calcular las cesantías. Entonces, ¿cómo sería el paso a paso para calcular esta prestación a esta persona? Primero, fecha de inicio cuando comienza a liquidar esta prestación. Como él ingresó el día 7 de febrero, él no trabajó el año completo. Entonces yo debo calcular cuántos días trabajó en el 2022. ¿Por qué? Porque él no trabajó el año completo. Por eso es que hay muchas preguntas entre los empleados. ¿Por qué tú recibiste mayor valor que yo si tú y yo hacemos lo mismo? Sí, tenemos el mismo cargo, tenemos el mismo sueldo, pero lo más probable es que la otra persona
trabajó desde el 1 de enero y yo ingresé en febrero, en marzo, en abril, en un mes después del el comienzo de esta liquidación. Entonces, a este empleado, la fecha de inicio con la cual vamos a liquidar esta prestación no sería el 1 de enero, sería 7 de febrero del 2022. ¿Cuál será la fecha final o la fecha de corte para calcular la prestación de los intereses? Sería 31 de diciembre del 2022. Como podemos observar, esta persona no trabajó el año completo, trabajó 324 días. ¿Cómo puedo calcular yo estos días de esta persona? Hay una fórmula que sería días 360, abrimos paréntesis, fecha inicial, punto y coma, fecha final, le damos enter y tenemos 324 días. Ahora, ¿cuál es el sueldo de la persona? Él se gana mensualmente 1.000.000 de pesos. Y como él se gana 1.000.000 de pesos o se ganó en el 2022 1.000.000 de pesos, él tiene derecho a recibir el auxilio de transporte, que sería 117.172 pesos. El sueldo base para calcular estas prestaciones sería la suma del sueldo más el auxilio de transporte. Es decir, que el sueldo base para esta persona es 1.117.172 pesos. ¿Cómo calculo ahora el valor de las cesantías? Vamos a calcularlo de la siguiente forma. Valor base, que sería 1.117.172, lo vamos a multiplicar por los días que trabajó en el año y lo vamos a dividir entre 360 días. Y ya me dio el valor que él tendrá que recibir por cesantías. Luego, cuando ya calcule las cesantías, ahí sí podré calcular los intereses. ¿Cómo calculo los intereses? Recordemos la fórmula. Abrimos paréntesis. Valor calculado de las cesantías lo vamos a multiplicar por días trabajados en el año, lo vamos a multiplicar por 0.12, vamos a cerrar paréntesis y el resultado de esta operación lo vamos a dividir entre 360 días. Es decir, que esta persona por intereses ahora el 31 de enero del 2023 recibiría 108.589 pesos. Ahora veremos el segundo ejemplo. Pepito Pérez ingresó a laborar desde el 15 de marzo del 2018 con un sueldo de 2.200.000 pesos y trabajó de manera habitual todo el 2022. ¿Cuándo comenzamos a liquidar esta prestación? ¿Desde el 2018? No. ¿Por qué no? Porque ya yo le pagué a él los intereses del 2018, del 2019, del 2020 y del 2021. Los intereses que yo le voy a pagar a esta persona corresponden desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. Pero como él ingresó a laborar desde antes del año 2022, significa que la fecha de inicio para liquidar los intereses a esta persona sería desde el 1 de enero del 2022 y la fecha final o la fecha corte sería 31 de diciembre del 2022. ¿Cuántos días trabajó? 360. Importante, porque muchos se preguntarán, ¿por qué no me da 365 días? El año contable no tiene 365 días. Un año contable tiene 360 días. No importa que un mes tenga 31, que un mes tenga 28, como febrero, por ejemplo, se paga siempre en nómina 30 días de trabajo por mes. Siempre pago 30 días y si multiplicamos 30 días por mes por los 12 meses del año me da 360. Es decir que como máximo me tiene que dar a mí 360 días. Ahora, esta persona como ganó más de 2 salarios mínimos,
él no tiene derecho a recibir el auxilio de transporte. Por consiguiente, el auxilio de transporte para esta persona no lo vamos a incluir. Su sueldo base para calcular las cesantías y los intereses va a ser sobre 2.200.000, que es su sueldo. Entonces, recordemos, voy a calcular los intereses, pero para calcular estos intereses, primero calculo las cesantías, que la fórmula para calcular las cesantías sería sueldo base por días trabajados. Lo vamos a dividir entre 360, que este valor nunca va a cambiar, y me da 2.200.000. ¿Por qué me da igual que el sueldo base? Porque él trabajó todo el año completo. Cuando una persona trabaja el año completo, él va a recibir por cesantías y por prima su valor correspondiente a su salario. Ahora, ¿cómo calculo los intereses sobre cesantías? Lo voy a calcular. El valor que me dio las cesantías lo voy a multiplicar por los días trabajados en el periodo, lo voy a multiplicar por 0.12, cerramos paréntesis y este valor o este resultado lo vamos a dividir entre 360. Aquí tenemos que esta persona va a recibir por intereses sobre cesantías 264.000 pesos. Ahora tenemos un ejemplo de una persona que mensualmente gana horas extras o gana comisiones o gana bonificaciones. Pepito Pérez ingresó a laborar el día 20 de noviembre del 2019. Si él está trabajando en esta empresa del 2019, la fecha de inicio es 1 de enero del 2022 y la fecha final 31 de diciembre del 2022. Trabajó el año completo. Tiene un sueldo de 1.200.000. Vamos a colocar sueldo 1.200.000. Como él no ganó más de 2 salarios mínimos, tiene derecho a recibir el auxilio de transporte. Y dicho auxilio de transporte hace parte de su salario para poder calcular las cesantías y los intereses. Y en promedio de horas extras mensual hizo 98.000 pesos. Ojo, el promedio de horas extras mensual. ¿Cómo saco yo el promedio? Voy a sumar desde enero hasta diciembre todas las horas extras que me pagaron. En enero me pagaron 1 peso, febrero 2 pesos, marzo 3 pesos, hasta diciembre. Cuando yo sume todo lo que me pagaron cada mes por horas extras o por comisión o por bonificación, lo voy a dividir entre 12. El total de la suma de todos los meses en horas extras o en comisiones o en bonificaciones lo divido entre 12 y me da el promedio mensual. Dicho promedio mensual de las horas extras, de las comisiones, va a ser parte de la base para calcular esta prestación social. Entonces, promedio de horas extras mensual, él tiene un promedio de 98.000 pesos. Ya le incrementó un poco más su sueldo base para calcular las cesantías y los intereses. Entonces, vamos a calcular los intereses, pero para ello primero calculamos las cesantías, que sería igual al sueldo base por los días trabajados dividido entre 360. Y con este valor podemos calcular los intereses, que sería igual valor que calculé de las cesantías multiplicado por los días trabajados durante todo el 2022 por 0.12, cerramos paréntesis y lo dividimos entre 360. Esta persona recibiría 169.821 pesos. En el día de hoy yo les voy a compartir este archivo que está parametrizado. Solamente es colocar unos datos y él me calcula automáticamente el valor de las cesantías y el valor de los intereses. ¿Qué debo hacer? Hay unas celdas que no me va a dejar modificar. ¿Por qué? Porque está parametrizado. ¿Qué me deja modificar? Cuando ingresé yo a trabajar. Yo ingresé a trabajar, supongamos,
el 8 de octubre del 2022. Automáticamente me coloca la fecha de inicio de liquidación de primas. No, yo entré a trabajar el 1 de marzo del 2019. Me coloca como fecha de inicio 1 de enero del 2022. ¿Ok? Y me calcula los días automáticamente. Si yo, por ejemplo, cambio aquí a 7 de junio del 2022, miren que me calcula cuántos días trabajé en el 2022. Luego, si yo aquí en esta casilla, yo voy a colocar el sueldo que me gané cada mes, porque yo puedo tener también un sueldo mensual variable. Es decir, en enero me gané un valor, en marzo me gané otro valor, en agosto otro valor, y yo debo sacar el promedio. Si yo tengo un sueldo fijo, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos, yo voy a colocar ese valor en cada mes. ¿Ok? Para que él me calcule el promedio o el valor por el cual me van a calcular los intereses sobre cesantías. Pero si mi sueldo es variable, entonces yo debo colocar en el respectivo mes que me aumentaron el sueldo, cuánto me gané. Si por ejemplo, primero veamos esto, miren que el salario base me da 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque yo coloqué en este archivo que mi sueldo mensual siempre fue de 1.000.000 de pesos, que nunca cambió. Pero supongamos que yo de enero a junio me gané 1.000.000 de pesos. Pero de julio a diciembre me aumentaron a 1.200.000. Yo coloco entonces en julio 1.200.000, en agosto 1.200.000, septiembre 1.200.000, en cada mes hasta el mes de diciembre. Y automáticamente este archivo me calcula el salario base. ¿Por qué da menor de 1.200.000? Porque yo no me gané en todo el año 1.200.000. Me gané 6 meses 1.000.000 y los otros 6 meses 1.200.000. Debo calcular el promedio. Si yo gané horas extras o comisiones o bonificaciones, yo debo colocar en cada mes cuánto me pagaron por esos conceptos. Simplemente voy, busco el desprendible de pago en cada mes y coloco aquí el valor que me pagaron de horas extras, si es que me gané unas horas extras o bonificaciones o bonificaciones, y automáticamente él me va a calcular el promedio de esos ingresos. Me calcula el total de ingresos y me calcula automáticamente el valor de las cesantías y el valor de los intereses. Es decir, que no debo hacer fórmula, no debo hacer nada, simplemente colocar los datos de la persona a la cual le voy a liquidar esta prestación social y él automáticamente me lo calcula. Si yo borro aquí todo esto, por ejemplo, que no gané horas extras, me quita el promedio de los otros ingresos y miren que me cambia el valor correspondiente. Si yo cambio aquí la fecha, 1 de enero del 2022, me cambia los días, me cambia el valor que vamos a recibir. ¿Cómo pueden descargar este archivo? En la descripción de este video yo le voy a compartir el link de la página de AMC Consultores, donde pueden descargar muchos archivos de manera gratuita. Simplemente le doy clic en el enlace que se descarga. Le doy descargar aquí, miren, liquidador de intereses sobre cesantía 2022, descargar aquí y listo. Él comienza el proceso de descarga, lo abro y listo, a trabajar. Espero que este archivo, que este video sea de mucha utilidad para ti. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones para recibir toda esta información. Nos vemos pronto.